Cuando se escucha hablar de Albania, mucha gente todavía imagina un país cerrado, peligroso o misterioso. Sin embargo, cuando uno llega aquí, a Vlore, la realidad es muy diferente. Se descubre una ciudad abierta al mar, con restaurantes asequibles y una atmósfera mucho más tranquila y acogedora de lo que muchos imaginan. Vlore se encuentra en el sur de Albania, en la costa, aproximadamente a 150 kilómetros de Tirana, la capital del país. El trayecto en coche suele tardar entre 2 y 2 horas y media, dependiendo del tráfico y de la ruta. En el mapa, Vlore ocupa un lugar muy particular, es donde el mar Adriático se encuentra con el mar Jónico, y además es una ciudad situada en la ruta hacia Grecia, lo que la convierte en una puerta natural hacia el sur de los Balcanes. La ciudad tiene aproximadamente 130.000 habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades importantes del país después de Tirana y Durrës. También ocupa un lugar especial en la historia albanesa. Fue aquí, en 1912, donde Albania declaró su independencia del Imperio Otomano, un momento clave para la formación del Estado moderno. La jornada empieza de forma sencilla: encontrar un lugar para comer. En Vlore, como en muchas ciudades de Albania, los precios siguen siendo bastante razonables comparados con Europa Occidental. En un pequeño restaurante local cerca del mar, una comida completa puede costar alrededor de 10 a 15 euros para 2 personas, dependiendo de lo que se pida. Algo que llama la atención al caminar por la ciudad es que muchos cafés y restaurantes están bastante vacíos, incluso en lugares agradables cerca del mar. Esto tiene una explicación económica. El salario mínimo en Albania ronda los 40.000 lek al mes, es decir aproximadamente 400 euros, y muchos trabajadores ganan solo un poco más que eso. Por esta razón, para una parte de la población local, salir a comer con frecuencia no siempre es fácil, aunque los precios parezcan bajos para los visitantes extranjeros. Después de comer, es agradable salir a caminar por la ciudad. Vlore es especial porque está situada justo donde el Adriático se transforma en el Jónico. El paseo marítimo es uno de los lugares más agradables para caminar al final del día. Familias pasean, jóvenes se reúnen frente al mar y la ciudad se vuelve especialmente tranquila cuando empieza a caer el sol. La arquitectura de la ciudad muestra también un contraste bastante visible. En algunas zonas del paseo marítimo aparecen edificios modernos, hoteles recientes y desarrollos turísticos nuevos. Pero al mismo tiempo, no es raro ver edificios más antiguos o incluso abandonados desde hace años, algo que todavía forma parte del paisaje urbano en varias ciudades del país. Si se mira hacia el interior, las montañas dominan el paisaje. Muy cerca de Vlore se encuentra el Parque Nacional de Jogara, conocido por sus carreteras panorámicas y por las vistas abiertas sobre la costa. Este contraste entre mar, montañas y ciudad es uno de los elementos que hace interesante esta región para los viajeros. Cuando se habla de Albania en general, la impresión suele ser mixta pero bastante positiva. Muchos visitantes descubren que las ciudades tienen historia, que la gente suele ser hospitalaria y curiosa con los extranjeros,
que la comida es buena y que los precios siguen siendo accesibles en comparación con muchos países europeos. En un mismo día, por ejemplo, en Vlorë se puede disfrutar de la playa por la mañana, comer en un restaurante local al mediodía y terminar el día mirando el sol desaparecer sobre el mar. Uno de los aspectos que más sorprende a muchos visitantes es la sensación de seguridad. A pesar de la reputación que a veces tiene la región de los Balcanes, muchos viajeros explican que se sienten bastante tranquilos en el país. Incluso caminando por calles oscuras o barrios más deteriorados, especialmente en ciudades como Tirana, varios visitantes comentan que no sienten una sensación real de peligro. Parte de la mala reputación del país proviene más bien de la percepción que existe en algunos países, especialmente en el mundo hispanohablante, donde los Balcanes todavía se asocian con conflictos o criminalidad. En la práctica, la vida cotidiana en ciudades como Vlorë suele ser bastante tranquila. Como en muchas ciudades turísticas pueden existir pequeños robos o carteristas, pero en general la mayoría de los viajeros describe un ambiente relajado y familiar. Otro aspecto interesante de Albania es su diversidad religiosa. Aproximadamente el 60% de la población se identifica como musulmana. Sin embargo, la práctica religiosa suele ser bastante liberal y moderada. Por ejemplo, es común ver que muchas personas consumen alcohol, incluso en restaurantes o reuniones familiares. También es habitual encontrar carne de cerdo en la gastronomía, algo que puede sorprender a quienes imaginan una sociedad musulmana más estricta. En las calles tampoco se ve un gran número de mujeres con velo, lo que refleja una sociedad relativamente abierta. Otro punto que sorprende a muchos visitantes es el bajo coste de vida. Albania sigue siendo uno de los países más económicos de Europa. Algunos ejemplos de precios que se pueden encontrar en ciudades del país. El autobús urbano cuesta alrededor de 40 céntimos. Un café puede costar unos 70 céntimos. Una brocheta de pollo alrededor de 1,80 €. Un postre cerca de 1,20 €. Y un burek, una de las comidas rápidas más populares del país, alrededor de 80 céntimos. Al final, la experiencia en Vlorë muestra una realidad bastante diferente de algunas ideas preconcebidas. Sí, Albania tiene un pasado complicado y una reputación que a veces sigue siendo negativa. Pero cuando se visita el país,
lo que se descubre sobre todo es una cultura rica, precios accesibles, paisajes variados y una población generalmente muy acogedora. Y quizá eso es lo más sorprendente, detrás de muchos clichés, Albania suele ser mucho más agradable de lo que uno imagina antes de venir. Si te interesa descubrir más sobre Albania y otros países de los Balcanes, puedes encontrar más vídeos en el canal. Y si te ha gustado este recorrido por Vlore, no olvides darle like al video y suscribirte para no perderte las próximas aventuras.